Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo, le doy a usted las gracias por sintonizarnos, pero además, mire usted, el día de hoy estamos muy complacidos porque efectivamente tenemos un invitado, yo digo un súper invitado, que nos da la oportunidad de contar con él en este día y espero que de manera subsecuente porque nos tiene muy olvidados. Es el licenciado Fernando Silva García. Él es politólogo, especialista en religiones y creencias, pero además un estudioso permanente de todas las corrientes del pensamiento. Yo digo, él actualmente se ha introducido en algo que llamamos el estudio, la acción de algo muy importante, que es el tarot transgeneracional. Y yo le doy la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ya teníamos muchísimas ganas de que estuviera aquí Fer. Sabemos que está ocupadísimo, que tiene algunos proyectos interesantísimos, ya nos contará. Creo que está de cabeza en estos proyectos y bueno, está copado prácticamente más de 14 horas al día. Día a ¿Cómo día. le haces? Pues sí, es una intensa jornada la que últimamente he desarrollado, pero con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. No, al Muchas contrario, gracias por... pero antes de cualquier cosa, yo quisiera que tú nos dieras tu teléfono como una referencia, porque es importante, es Ok. importante. Bueno, les doy mi correo, es fersilva-10 @hotmail.com. Eso es importante. Ahí estoy a sus órdenes. Y usted puede comunicarse con él, mandar su correo y bueno, preguntas, algunas inquietudes, pero sobre todo también acerca de algunas informaciones relativas a esta materia. Gracias, Fer. Eh, yo creo que es muy interesante no entrar así a sotoboche al tema, sino que me gustaría mucho preguntarte qué proyectos tienes, en qué estás trabajando en estos momentos. Bueno, estoy en varias cosas, todas en relación a un mismo tema que es, como lo mencionabas, el enfoque transgeneracional de los sistemas, sobre todo el sistema familiar, ¿no? Y ahorita les explico qué es el enfoque transgeneracional. Hay el proyecto de estar haciendo los talleres, de estar haciendo las consultas, de estar escribiendo, ¿no? De estar coordinando junto con otros compañeros la visita de un gran hombre que ya anunciaremos en forma oficial dentro de unos días, un encuentro con los 7 hombres notables de este país, y no son políticos, ¿no? Son los 7 guardianes de la tradición, viejos sabios, que fíjate, la última vez que se reunieron fue en 1514, ¿eh? 1514 fue la última vez que se reunieron en ese lugar en Tula. Y ahora se vuelven a reunir, no sé qué vayan a comunicar, pero pues bueno, se los vamos a hacer extensivo de Oye, forma puntual. esto es algo interesante, intenso, profundo y bueno, ¿qué podemos, o sea, cómo podemos ubicar este gran encuentro de estos 7 notables? Pues viendo la otra historia de México, Betty, ¿no? Nos enfocamos mucho en la historia que nos cuentan a través de los medios, pero descuidamos la historia que se construye de veras abajo, en la tierra, ¿no? Y estos sabios, hombres que promedian... En lo cotidiano, en en lo, la creencia en lo cotidiano, en la creencia, en las raíces, en las tradiciones, y en lo mágico. en la identidad y por supuesto en lo mágico, sí. Sí, por supuesto en lo mágico. Hemos olvidado la naturaleza de lo que somos, ¿no? Y somos pobladores de una región mágica, ¿no? No sé si de forma exclusiva o de forma, como te digo, en exclusiva, pero sí somos
beneficiarios de una región mágica, ¿no? En su tierra, en sus plantas, en sus cielos, en sus faunas, en sus hombres, en sus mujeres, por supuesto. Y eso es lo que hemos olvidado. Creo que ese es el gran problema que tiene nuestro país, que hemos olvidado qué somos, ¿no? Es un tema bien interesante porque yo mucho tiempo he hecho análisis político hasta que se me quebró la teoría. Dije, bueno, ya no se puede más porque las estructuras para poder comprender lo que está sucediendo no son suficientes. Y comencé a emigrar a otras áreas de conocimiento para poderlo comprender. Y es ahí donde encontré el análisis transgeneracional o la psicogenealogía o metapsicología, como se quiera llamar. Y me aportó una gama amplísima de buenos resultados. Sobre todo porque pone énfasis en estudiar la relación de la persona, del individuo, en un sistema, ¿no? Esta es la familia, pero bien puede ser el país, o bien puede ser la casa, o bien puede ser la delegación, o el estado, o la región, ¿sí? El pueblo, con un sistema, o más bien como sistema, pero no atendiendo a cuestiones de parentesco, ¿no? Sino de funciones. ¿Cuál es la función de cada uno de nosotros dentro de este sistema? ¿Qué representan las personas incluidas en este sistema? Cómo se desarrollan esas funciones, ¿no? Y así me di cuenta también, y lo pude ir comprobando a lo largo de mucha investigación, que las ausencias, los olvidos, lo que no sé, o concretamente los exilios que tenemos de algunas personas dentro de este sistema familiar, ¿sí? Es muy grave. Olvidar o excluir a una persona del sistema, de la familia, puede tener a veces consecuencias fatales, ¿sí? Porque no estamos olvidando... Estamos hablando de familia, podemos decir el destierro de un sujeto, de su núcleo, de su familia, de su vecindario, de su pueblo, tiene consecuencias. Sí, totales, y en la gran mayoría de las veces fatales, ¿no? No es que olvides el nombre o la fecha de nacimiento de un familiar, sino este destierro, como bien lo llamas, puede ser la causa de una gran cantidad de conflictos al interior de la familia primero, ¿no? Pero como sistema, yo ya lo he estado explorando y próximamente voy a subir un artículo a las redes sobre este tema, porque no es únicamente la familia vinculante la que nos afecta, sino también las ausencias de un sistema más general que es, como tú dices, el pueblo, ¿no? Toda la gente en la que participamos socialmente, ¿no? Y esto es considerado para poder hacer un análisis de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Vamos a una brevísima pausa para darle oportunidad al compañero Paz que entre, ¿no? En un minuto estamos de regreso. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos con Fernando Silva García, amigo nuestro, politólogo, y estamos hablando de la ubicación exacta en torno a lo transgeneracional. A partir no solamente de la familia, sino del núcleo de la vecindad, del pueblo, etcétera, hasta como país. Sí, déjame explicarte cómo funciona. Somos un sistema, ¿sí? Que tiene gran cantidad de interacciones entre los individuos que lo forman, ¿sí? Entonces, cuando estamos observando la fotografía de un álbum familiar,
aparte de estar viendo a mi abuelita, a mi abuelito, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, también puedo estar observando ahí la diabetes, el cáncer, el suicidio, el homicidio, el adulterio, los abortos, ¿sí? Todas estas historias, absolutamente todas, son una construcción del lenguaje. Ujú. ¿Qué pasa? Si una de estas representaciones familiares queda excluida o desterrada, como hace rato mencionabas, la causa que representa a la persona comienza a transferirse, ¿no? Se va, en términos muy amplios, como heredando, ¿de acuerdo? Entonces, si yo excluyo a algún miembro de este sistema por una razón de conducta, eso que incomoda como conducta se puede y se va a traducir más adelante en un síntoma. Uh-huh. Es decir, se esconde la naturaleza de un incesto dentro del sistema familiar. ¿Sale? 3 generaciones atrás se comete un incesto y avanzada la vida, 2 generaciones después, o 3, aparece un síntoma que se llama leucemia, ¿no? Esa ruta de lo que ha sucedido, que se denomina incidente crítico, y las consecuencias como padecimiento o síntomas, ya es una ruta muy estudiada, ¿no? La psiconeuroinmunología ha explorado todas las relaciones entre síntomas y emociones. Lo que estaba quedando al margen era el estudio de las condiciones del contexto en el que estas historias se van a reproducir, lo que se llama incidente crítico, es decir, ahí está el síntoma acechando, ahí está el antecedente familiar de lo que ha ocurrido y lo único que hay que esperar son las condiciones propicias para que vuelva a resultar el incidente crítico o el síntoma, ¿de acuerdo? Cuando excluimos de la familia, cuando no hablamos claramente de las cosas que ocurren en el núcleo familiar, estamos escondiendo las causas que un poco más adelante, generaciones más adelante, pueden representar graves conflictos de salud dentro de la familia. Y Y que eventualmente se quedaron encriptados. se quedan encriptados, están esperando el momento adecuado para aparecer, pero con una condición bien, por eso te digo fatal, que este mismo incidente crítico va a generar las condiciones para que pueda aparecer, ¿no? Es un como sistema, echa a andar un mecanismo conocido como autopoiesis, o sea, el mismo sistema va a estar buscando regenerar las condiciones en las que el sistema existe. Y si ese sistema es homicidios, suicidios, etcétera, etcétera, van a estar apareciendo las causas para que el síntoma pueda hacer su aparición. Y aquí es donde el análisis transgeneracional lo he convertido en un, ¿qué te digo? En un asunto de análisis político. Porque si hacemos, si ampliamos el núcleo de observación de familia, sociedad, entonces estamos metidos en gravísimos problemas. Te voy a decir por qué. Investigaciones transgeneracionales en Alemania o en Francia demostraron que muchas de las condiciones, había una epidemia, no una epidemia, había una crisis de salud pública de cáncer de hígado en Francia, ¿no? Comenzaron a rebasar la línea de porcentaje de cáncer de hígado. No sabiendo qué estaba pasando, ampliaron la investigación al campo de las humanidades, que es de donde viene el transgeneracional. Y los primeros resultados que fueron evidentes es que era una condición, todos tenían una característica, eran desempleados. Habían perdido su trabajo por la burbuja financiera que explotó hace algunos años. Bueno, después fueron a las historias familiares, ¿no? de esta muestra. Y todos habían sido nietos o bisnietos de personajes, de familiares, que habían fallecido por hambre en la Segunda Guerra Mundial. Entonces teníamos el escenario de 2 generaciones atrás, de bisabuelos o abuelos fallecidos por hambre, que no había que comer. Ellos, los nietos o bisnietos, habían quedado desamparados
por la crisis financiera sin trabajo. Ahí está el incidente crítico y ahí está el síntoma. El incidente crítico es hambre. El síntoma, cáncer de hígado. El órgano, el hígado, un órgano de nuestro cuerpo que aparte de tener todas sus funciones bioquímicas, también alerta o resiente la escasez de morir por hambre, ¿sí? Bueno, estos elementos permitieron a los psicogenealogistas franceses poder reparar de inmediato la emoción que estaba generando el síntoma, ¿no? Y no era únicamente volverles a dar trabajo para que recuperaran su salud, sino reparar transgeneracionalmente el factor de haber muerto por hambre de sus bisabuelos abuelos. Por eso comenzaron a hacer en Europa una serie de homenajes a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? También encontraron otra cosa interesantísima. Este factor de pobreza que privaba en algunas zonas europeas tenía como consecuencia igual, 2 generaciones atrás, que los muertos, la gente que había muerto en la Segunda Guerra Mundial, la gente que había muerto sin haber sido sepultada, ¿no?, tenía consecuencias de pobreza en esta generación, ¿no? Los insepultos generan 2 generaciones más adelante pobreza. ¿Cuáles son los mecanismos? Son muy complejos, pero están estudiados total y absolutamente en la antropología, ¿no?, por ejemplo, o las historias de religiones. A mí me surge una pregunta. Uh-huh. Acabamos de festejar, de estar presentes, no presentes, ¿verdad?, sino por internet, presentes en la espíritu. conmemoración Uh-huh. del Día de la Victoria, Ajá. en Rusia, a donde en lo que era la Unión Soviética estuvieron, allí murieron más de 26 millones, Uh-huh. ¿verdad?, de rusos, de uzbecos, de ucranios. Es decir, ¿qué consecuencias pudieron haber tenido todos aquellos que quedaron en el campo de batalla? Bueno, habrá que ir a un estudio regional y vas a ver como los porcentajes donde hay mayor número de insepultos, en esas comarcas o en esos lugares a los que pertenecen hay pobreza absoluta. Y eso pone los focos rojos aquí. En México. Tenemos 250,000 muertos de insepultos. ¿Cómo ves, ¿No? Raúl? Me llama la atención en 2 sentidos. ¿Pudiéramos estar hablando de un determinismo, Fer? Primera pregunta. Segunda, ¿habrá excepciones que confirman la regla? Un determinismo no, porque la metodología de investigación para explorar el análisis transgeneracional no viene de la sociología. Es decir, ¿es corregible? Sí, por supuesto. Sí, Eso sí, es. sí, sí. Es corregible en la medida en la que te involucras en la historia dentro del sistema, ¿no? Esas historias dañan en la medida en que están ocultas, dañan en medida en que no las conoces, personal y socialmente hablando. Pero una vez que se detecta la causa y el origen de esta ruta crítica, por supuesto que es reparable 100%. Por eso les decía que comenzaron a hacer homenajes por toda Europa, reconociendo a los seres desconocidos, simbólicamente haciendo ofrendas en tumbas sin cadáveres, ¿no? En monumentos. En monumentos, Para claro. que cada familia sintiera ese apego, ¿cómo llamarlo? Ese reconocimiento al fallecimiento de ese su vinculante familiar. a mi ancestro que sí existió y que tiene memoria tiene una presencia dentro de mi memoria familiar. No está desterrado, ausente. Participa por lo que fue. Es decir, no me avergüenza saber 2 generaciones más adelante que mi bisabuelo murió de hambre, porque fue una consecuencia de una fatalidad generada independientemente de su profesión o de su trabajo. Es decir, no murió de hambre por flojo, no murió de hambre por haragán, murió de hambre por una consecuencia fatal en la que se vio involucrado. Por lo tanto, no me debe generar vergüenza porque no era un pordiosero o no era un marginado, fue una víctima. Por llama eso- la atención en este sentido es que para no perder la ilación. En algunas religiones, sobre todo orientales, se habla de la veneración de los ancestros.
Bueno, también Esto en la tendría mesa, que sí, ver... claro, por supuesto. Mucho del pensamiento religioso tiene que ver con tradiciones culturales que no son de carácter de fe, sino de mantenimiento de un sistema, ¿no? Nosotros somos un pueblo que ha olvidado la veneración a sus ancestros. Los hemos estado sustituyendo y los estamos olvidando. Y eso está generando, mira, una de las consecuencias que se genera o la emoción que prende la diabetes es la ingratitud a la madre. ¿Cómo se da este proceso? La madre, por alguna razón, sentados en la mesa, va a excluir a uno de los hijos. Por alguna razón, ¿eh? Porque todas las mamás siempre tienen una justificación de cómo lo hacen. Si son 4 hermanos, le va a servir a 3 y a uno le va a decir, párate y sírvete tú. ¿De acuerdo? Bueno, ahí ya está generando un lazo afectivo, un poco raro, entre ese designado y ella. Años más adelante, la madre va a necesitar algo de él y se lo va a pedir y él se lo va a negar. Ahí va a aprender la diabetes. La madre le va a decir, tengo hambre y necesito comer. Y él le va a decir, pues sí, pero ¿te acuerdas cuando a mí no me servías? Ahora jódete. Ahí va a aprender la diabetes, es ingratitud, ¿sí? El comportamiento emocional de este país, algo debe tener un foco rojo, porque la diabetes es una epidemia ya de crisis de salud pública, sobre todo en el norte de la República, ¿no? Va a ser muy incómodo que le atribuyamos a la gordura, ¿A los factores alimenticios? sí, va a ser muy incómodo. Más bien lo que tenemos que enfrentar es decirles, ustedes están teniendo un comportamiento de mucha ingratitud a su propio clan materno, ¿no? Si vemos el comportamiento y podemos entrar así con una precisión milimétrica a las relaciones hijo-madre que está necesitando en este momento, por ejemplo, la madre del hijo en el norte del país, vamos a ver la ingratitud de la que te estoy hablando. Obviamente, es un tema que incomoda y es un tema que genera mucha punción, pero es eso. Si podemos hacer una aproximación así, como la hizo Lewis con esta novela de los años 60, ¿no? La familia, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahorita no me acuerdo. La antropología de las familias. Los hijos de Sánchez, ¿no? De Sánchez. Si podemos retratar con esa precisión milimétrica, vamos a ver emociones vinculantes de ingratitud hijo-madre, ¿no? Las madres están necesitando que los hijos las ayuden, pero por la soberbia y por la ingratitud de los hijos, les están negando un plato de comida. Y se está reflejando en la diabetes. Eso es real. Pero no es casual, Fer. No, claro que no es casual. Hay factores culturales propios, pero también, no sé, me imagino, una transculturación. No, o un manejo emocional a través de los medios de una sociedad. Una nueva técnica de control de masas. ¿Dónde crees que se desarrolla todo esto? Sí, claro. En universidades como Princeton, como Oxford, como Stanford, no están al margen, ¿eh? Como la Sorbona, como Tübingen. Es un tema muy polémico porque en la misma divulgación que se hace, se filtra el desprestigio de la propuesta, ¿no? Porque es válida. Yo lo he estado observando y creo que no es casual, por supuesto, que ya los medios no tiren a una manipulación de consumo, sino a una manipulación emocional que genere tales conductas que determinen una aparición medible de síntomas, ¿no? Cáncer de mama, otro factor importante de salud pública, ¿no? Y el constante rechazo de la propaganda oficial contra la naturaleza de la mujer, de izquierdas y de derechas, que es lo más tóxico de esto, ¿no? Una desvalorización constante del arquetipo de lo femenino, ¿no? Una construcción
del objeto mujer, ¿no? Objeto mujer, de consumo, ¿ves? Entonces, generar dentro de la perspectiva de la mujer moderna el rechazo a la maternidad, y no es un discurso de la derecha, ¿eh? No estoy diciendo que es indebido no ser madre, como la derecha lo expone, que es ahí donde más daña, por cierto, sino a lo fundamental, o sea, a lo arquetipal, a la esencia de la naturaleza de lo femenino, en un bombardeo constante y bloqueo constante. Entonces, cuando estas historias emocionales resultan insoportables, cuando ya no las soporto más, ¡pum!, brota el síntoma. Por eso diabetes y por eso cáncer de pecho son dos de los padecimientos de epidemia de salud en este país. Y ambos están en la negación hacia la raíz fundamental de nuestra construcción como pueblo, la mujer, y mujer madre, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Cuando cínicamente, indiscriminadamente, insensiblemente, y ya lo había dicho yo en un programa aquí, no nos involucramos en el dolor de 48 madres que no saben dónde están sus hijos. Aunque sea por piedad, ¿no? Habrá que hacer la investigación. Ya si es una verdad histórica o no es una verdad histórica, eso no tiene sentido, por piedad, porque fíjate bien, todas estas consecuencias, todas estas actitudes van a tener consecuencias. Yo estoy trabajando ahorita en un ensayo, por eso estoy ocupadísimo, que se va a llamar Análisis transgeneracional de la corrupción. Y voy a demostrar cuál es el factor de meterle la mano a algo que genera bienestar. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias? Está bien, políticos y diputados se pueden robar lo que quieren y hacer lo que quieran con este país, pero sus hijos van a morir de cáncer, van a morir en accidentes, van a morir ahogados, van a morir secuestrados, ¿no? Van a morir en forma trágica. Y no es un fatalismo, es una consecuencia. Tengo ya el estudio perfecto así, de generaciones. ¿Qué han hecho los políticos y cómo las familias han pagado? Y sobran casos, Entonces, ¿estás haciendo en este sentido un estudio de la historia del poder en nuestro país? De las influencias transgeneracionales. A través del estudio del poder. Del poder, sí. A ver si por ahí les entra, ¿no? Porque mira, esa insensibilidad con esas 48 madres visibles, porque hay otros cientos que no son visibles. Lo vimos en la movilización del 10 de mayo. Tiene unas consecuencias fatales para este país. Fatales. Es decir, estamos atrapados. Y deja el cambio climático y deja todo. Nos va a pegar en la salud, nos va a pegar en el síntoma. Lo vamos a generar, sí lo vamos a generar. Cada vez vamos a ver más cáncer de hígado, cáncer de pecho, diabetes. Y no es por la comida chatarra que se come. No es eso. No es eso. Es la emoción pegándole al sistema para extinguirlo. Estamos en vías de extinguirnos, Ahora, estamos en proceso de extinción. Estamos en proceso de extinción y en tiempos por supuesto no cronológicos, ¿no? En otro tipo de tiempo. Pero hemos echado a andar un mecanismo de extinción. Está en marcha. Hace poco volé a Guadalajara, es un vuelo de 45 minutos, y de aquí a allá la tierra está seca. Sí. Bueno, tomen un avión y véanlo. Está seca. Y eso debe preocupar. También la mentira daña. Ayer veía un comercial de televisión hecho por un actor, no me acuerdo cómo se llama el cuate donde decía las madres mienten, ¿no? Patrocinado por Food. Sí, las madres mienten. Y esa mentira es la que nos está matando. No debemos reconocer ni mínimo meritorio el hecho de mentir, ¿sí? Si las madres mienten, como lo están propagando en ese comercial que duró casi 4 minutos, ¿no? En cadena nacional, es que hay atrás una campaña, ¿no? Para asociar a que las señoras que están llorando la muerte de sus 48 hijos mienten, ¿no? Sí, lo están es propagando. perverso, sí. Eso. Sí, claro. Y nos estamos involucrando emocionalmente en eso. Ese es el daño.
que no es únicamente que yo vea la televisión o que yo vea los medios, sino que me involucro emocionalmente. Y si me estoy enganchando emocionalmente, estoy generando las condiciones de que esa emoción prenda en mí un síntoma. Por eso es fatal y es de mucho riesgo lo que está pasando. Pero no le sabemos dar una lectura, ¿no? No se la sabemos dar, no lo sabemos interpretar. Estamos en la insensibilidad total referente a todo. Hemos perdido la capacidad de poder vincularnos a un sistema. Estamos en el rechazo a muchas cosas. Total. O en el olvido. En la indiferencia total, ¿no? Absolutamente. Hoy estaba poco antes de llegar acá, escuchando la renuncia de la presidenta de Brasil, por un conflicto 10 veces menor que lo que hay aquí. ¿Ves? ¿Tú crees que eso inconscientemente no me Y genera los vergüenza? acusadores de lo más corrupto. Bueno, pero está funcionando su Congreso. Tendrá razón o no el Senado de pedirle la renuncia, pero está funcionando su Estado de Derecho, ¿no? Por un mini fraude de naturaleza de petróleo, que equivale más o menos a los buques aquellos que alguna vez compraron en el régimen de López Portillo, ¿no? ¿Ves? Aquí se desmanteló la industria y no pasó nada. Y los responsables, bien, gracias. Siguen estando ahí. Por eso yo estaba tentado hace tiempo, dice, bueno, pues ¿cómo podrán entenderlo? Pues la única forma es hacer una investigación que demuestre fehacientemente cuáles son las consecuencias a su propia familia de lo que están haciendo. Porque el país no les interesa, nosotros no les interesamos. Pero ¿qué tal sus hijos? Y han muerto ahogados, accidentados, suicidados, con adicciones. ¿Y creen que eso es producto de que son juniors? No. Esa es consecuencia de un acto vergonzoso que el sistema rechaza. El sistema sociedad, pues, rechaza, ¿no? La naturaleza vergonzosa de mi fortuna me va a generar, o les va a generar a ellos, cánceres de hígado, insuficiencia renal crónica, diabetes, cáncer de páncreas, suicidios o muerte por ahogamiento o caída, ¿no? ¿Y es generalizado, Fer, o alguno de los elementos de la familia? No, alguno de los elementos de la familia que se llama yaciente, el que va designado a hacerlo. Ahora, esto no es cuestión de esoterismos, ¿eh? Esto es psicología junguiana pura, ¿no? Pura, sí, es de la reflexión de una metodología que permite poder comprender el origen de algunas fatalidades, ¿no? Pero sobre todo va a estar concentrado en estos actos de corrupción, en suicidios, riñón e hígado. Ahí es donde va a estar, ¿no? Y lanzo la apuesta in illo tempore. Vamos a hablar dentro de 10 años a ver si no hubo razón. Por eso creo que en el ánimo de que ellos cumplan o tengan una mejor conducta, pues quieran a sus críos. Es que sí, Fer, tienes razón, porque tú como egresado de ciencias políticas, como estudioso del tema, desde luego no estás formulando una idea así arbitrariamente, sino que todo responde a un análisis científico de una realidad presente y pasada que has estado investigando. Como decía Betty hace un momento, casi 14 o 15 horas diarias de investigación, ¿no? Y de campo, podríamos llamarla así. Primero la elaboración de una metodología, Sí. después probarla en el campo, tirar directrices de resultados. Una vez obtenidos los resultados previstos, ahora la exploración en otros campos, y así va, ¿no? ¿Por qué tú a este análisis agregas la iconografía? Me refiero a las bases que se sustentaron, no solamente arquetipalmente desde los griegos, sino particularmente en la Edad Media. Porque la naturaleza de nuestra especie se construye en imágenes. Parte de nuestro lenguaje son imágenes, ¿no? Nuestra síntesis cognitiva o nuestra percepción de la realidad
la traducimos en imágenes. Entonces, un buen vínculo para poder entrar a la descripción de lo que no se ve es transcribirlo a una imagen, ¿no? Porque esa es nuestra naturaleza cognitiva, ¿no? Imágenes. Por eso, iconográficamente, podemos construir historias con imágenes, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pobladores de Europa que de otros continentes. Quiero pensar el continente africano. No es el mismo nivel de desarrollo, no son las mismas creencias, pero llegan a coincidir en algo. Sí, claro, sí, que somos humanos, ¿no? Las diferencias son culturales, pero si tú lo exploras con detalle, no son muchas las diferencias que hay, ¿eh? O sea, no es mucha la distancia entre un poblador que sufre un acoso por persecución religiosa en Nigeria, a un mexicano que está siendo masacrado en una campaña presidencial en Washington. No hay diferencia. El color no es diferencia, ¿eh? El clima no es diferencia. Los dos seres humanos que están sufriendo ese acoso, ¿sí?, son iguales. No hay diferencia entre África y Washington en relación con quien está resintiendo la hegemonía del poder. No hay diferencia. Son conductas similares. Total y absolutamente, ¿no? Total y absolutamente. Aunque haya desnivel cultural. Hay diferencias culturales, pero no desniveles culturales, ¿no? En esa región se construyó en la antigüedad una de las universidades más ricas, incluso que Alejandría, de la historia de la civilización, ¿no? O sea, tuvo su periodo y de muy alto nivel, ¿no? Ahora las condiciones, pues, que privan son las del sistema capitalista que está avasallando regiones enteras del planeta. Pero los individuos que forman parte de estos sistemas, por muy alejados que estén, son idénticos, ¿no? Entre Boko Haram o Donald Trump no hay diferencia respecto a quien resiente sus ejercicios de dominación. Son idénticos, ¿no? Son iguales. Ambos tienen 2 riñones, 2 pulmones, un páncreas, un corazón, coronarias, son idénticos. Lo podemos trasladar a los fundamentalistas del Asia Menor. O a los fundamentalistas del conservadorismo norteamericano, ¿no? También. Al terrorismo norteamericano, Sí, claro. que está avasallando el planeta, total y absolutamente, ¿no? Entonces, tenemos la misma estructura emocional, nosotros, o África, o Asia, exactamente la misma. Los mismos síntomas y la misma enfermedad. Lo mismo, exactamente igual, ¿no? Allá también hay graves problemas de salud pública de diabetes, por ejemplo, ¿no? Eso sin contar con las enfermedades virales que salen de los laboratorios de investigación de armas biológicas, ¿no? Esa es otra cosa, eso no tiene que ver nada con las particularmente emociones. gringas. Totalmente gringas y suizas, ¿no? Entonces, sin contar esas epidemias biológicas que son de carácter artificial, somos idénticos. Ébola. O chikungunya. Chikungunya. O esa Sí. cosa. Zika. Zika. ¿No? Zika, por supuesto. Y algunas otras que tienen las cepas conservadas en los laboratorios que supuestamente habían sido erradicadas. Uh-huh. Viruelas, sarampiones, entre otras. Entre otros. Poliomielitis. Y otra que comienza a tener un poco de preocupación, la tuberculosis, ¿no? Que Sí, otra vez ya comienza. No se te olvide que hace algunos, bueno, que está en la categoría del ejército industrial